Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te pregunté y tú me contestarás. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella bordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, yo establecí sobre él mi derecho y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Para qué ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el cielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades y desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con tus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te darán ellos henos aquí? Y te dirán ellos henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría?
Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara el cuervo, ¿quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Comentario final. Los argumentos de los cuatro hombres son silenciados por la voz de Dios, quien responde desde un torbellino. El Señor compara su omnipotencia con la impotencia de Job. Lo hace describiendo la grandiosidad de la tierra. Versículos del 1 al 18. La majestad de los cielos, versículos del 19 al 38, y los insondables misterios de la vida animal, versículos 39 y 30. Dios intenta convencer a Job de varias verdades teológicas importantes. El Señor creó la tierra y la rige justiciera y compasivamente. Aunque es Señor de todo lo que existe, se preocupa de Job más que del resto de la creación. Amén. Ver como esta parte en donde ya el que empieza a hablar es Dios, ¿no? Sí, Cómo empieza a hablar ya directamente el Señor. Entonces llama bastante la atención como las palabras que utiliza, las cosas que él habla. Esto Moisés en internet, pero será. Pues es una teoría, ¿no? Que probablemente fue Moisés el que la escribió. Lo que pasa es que el estilo con que escribe es muy diferente, porque sí se atribuye a Moisés los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, no es tan fácil. sí, pues a mí me inquieta porque es tremendo, o sea, que una persona pues tenga esa capacidad, sí, o sea, como de escuchar a Dios, sí, y de plasmar lo que Dios habla. Igual pues eso pasa en toda la Biblia, ¿no? Pero Exacto. de todas maneras, por ejemplo, acá en Job, pues dice muchas cosas de misterios, de cosas que de verdad pues uno, por ejemplo, que los tesoros del granizo, de la nieve, o sea, uno como que piensa y dice, oiga, de verdad, uno no, o sea, como que uno a veces no mira como esos detalles de la vida, o sea, como Sí, el cielo, como las estrellas, como la naturaleza, ¿sí me entiendes? Como que sí. uno vive como pues en lo diario, pero por ejemplo uno no se pone a mirar una flor, o sea, como todas las formas que pueden tener las flores, como todas Ajá. las formas que pueden tener los árboles, ¿no? O sea, una cantidad de cosas que uno, Súper pero ahí bonito. está, pues no sé, yo por lo que entiendo es que ahí se ve reflejado de verdad como la sabiduría, como todo el tema de la creatividad de Dios. Sí, Entonces, pues, exacto. Acá dice que no se conoce con exactitud quién es el autor del libro de Job. Algunos eruditos lo atribuyen a Moisés, otro a uno de los antiguos sabios, quizás hasta al propio Salomón, cuyos escritos pueden encontrarse en Proverbios y Eclesiastés. Lo que pasa es que el estilo de Job es muy parecido es como a los proverbios. O sea, si uno lo lee y uno dice, uy, esto se parece mucho, es como, pues uno podría decir que es más parecido como a lo que escribe Salomón. Moisés tiene un estilo diferente. Moisés tiene el estilo de los primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Él escribió esos 5 primeros libros. Y el estilo de él es más narrativo, más descriptivo, mientras que el de poesía es más de Salomón, ¿sí? Porque Salomón escribe proverbios, eclesiastés, cantares. Dios le habla a Job. Parte A, Dios le habla a Job
Versículo 1, el Señor le habla a Job desde un torbellino. ¿Mm? Dice, entonces respondió Jehová desde un torbellino y dijo, dice acá que durante los 35 capítulos anteriores, Dios ha estado directamente ausente del relato. No leemos nada del rol directo de Dios en consolar, hablar o sostener a Job en medio de su crisis. Durante ese tiempo Job clamaba repetidamente porque Dios le hablara. Él quería que Dios le hablara, ¿no? Entonces dice acá, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Dice, repetidamente el torbellino es asociado con la presencia divina. Nos habla de la poderosa e incontrolable naturaleza de Dios, que Él es como un tornado que no puede ser controlado o poseído. Del versículo 2 al 3 dice, Dios llama a Job a rendir cuentas. Ay, ay, ay. Dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, ahí le está diciendo las cosas, no. Ahí le está hablando a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo preguntaré y tú me contestarás. Tremendo. Entonces dice acá, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Con justas razones podemos preguntarnos a quién le hizo Dios esta pregunta. Podría haber sido dirigida directamente a Eliú, quien fue el orador anterior que fue interrumpido por esta palabra del Señor y quien afirmaba hablar de parte de Dios, ¿cierto? Esto ha sido interpretado de diferentes maneras como aplicado a Job o a Eliú. Personalmente, dice acá Morgan, yo creo que la referencia era para Eliú. Sin embargo, podemos decir que todos los personajes en este drama oscurecieron el consejo sin palabras, con palabras sin sabiduría. Bueno, sí, tiene razón eso. Porque al principio dice acá que es como si Dios simplemente le hablara a Job, ¿cierto? Pero pues puede ser que le estuviera hablando a Eliú, dice el comentario acá. Del versículo 2 al 3 dice, Dios llama a Job a rendir cuentas. Ahora ciñe como varón tus lomos. Esto ya lo habíamos leído tal vez. Bueno. Dice, Job se había quejado con anterioridad de que Dios estaba luchando en su contra en una gran prueba. Podríamos decir que Job, sin saberlo, en realidad estaba luchando contra Satanás. Ahora ciertamente lucharía con Dios. Y Dios lo retó a ceñir sus lomos como varón. Aquí se le está hablando entonces a Job. Después, en la parte B, Dios cuestiona a Job acerca de lo que no sabe. Del versículo 4 al 7 dice, ¿conoces los secretos de la creación del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces lo que hablaba Angelita ahorita, ¿no? La intención de esta pregunta es evidente. Job no se encontraba en ningún lado cuando Dios fundaba la tierra. Dios era antiguo en su poder y sabiduría, y Job nunca podría ser considerado al mismo nivel de Dios. Tremendo. Dice quién ordenó sus medidas, bueno, todas las cosas que habla ahí hasta el versículo 10. El versículo 8 al 11 dice, ¿conoces los límites del océano? ¿Quién encerró con puertas el mar? Uy, es que eso es una cosa tremenda, muy impresionante. Dice acá, esta es probablemente una referencia a la obra de Dios en el segundo día de la creación, Génesis 1, del 6 al 8, cuando Dios dividió las aguas y separó la tierra del mar. Job no se encontraba cerca cuando Dios hizo esto, y por lo tanto no tenía ni idea de cómo fue hecho. En el antiguo mundo semítico, el control del embravecido mar era un símbolo único de poder divino y autoridad. Esto lo dice Smith. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job no tenía conocimiento de cómo Dios puso los límites para el mar. Sabía que tales límites existían, pero no podía explicar exactamente cómo o por qué fueron puestos. Tremendo. Del versículo 12 al 18 habla acerca de la naturaleza de la tierra. Dice acá, ¿comprendes la naturaleza de la tierra? Entonces dice acá, algunas de los versículos dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Esta pregunta que hizo Dios es maravillosa, Job. ¿Has hecho tú que llegue la mañana por lo menos una vez en todos los días de tu vida? ¿Es algo que puedas hacer? O sea, ordenar todas las cosas para que surja la mañana del día. Muy tremendo. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? Job probablemente ni siquiera sabía que había fuentes del mar, mucho menos entrar en ellas.
Ciertamente no conocía otras cosas ocultas como las puertas de la muerte o los fines de la tierra. Versículo 19 al 24 dice, ¿comprendes la naturaleza de la luz, la oscuridad y el cielo? Dice, ¿por dónde va el camino? A las habitaciones de la luz. Fue como si Dios preguntara a Job, ¿sabes de dónde viene la luz? ¿Conoces su naturaleza y su fuente? Aquí la luz y la oscuridad son personificados y asociados como seres misteriosos cuyo lugar está fuera del alcance del hombre. Necesitan una guía que los ayude a encontrar el camino a casa. Dios puede hacerlo, pero Job no. Muy impresionante. Acá habla también acerca del granizo, ¿no? Es frecuentemente encontrado como una herramienta de juicio contra los enemigos de Dios, como se ve contra Egipto, los cananitas, el apóstata de Israel. Entonces eso lo vemos en Éxodo, Josué, en Isaías, Gog y Magog en Ezequiel 38:22 y contra una rebelde tierra en la gran tribulación en Apocalipsis 16, del 20 al 21. ¿Entiendes la naturaleza de la lluvia y sus efectos? Del versículo 25 al 30. Dice acá, ¿quién repartió conducto al turbión? En la sección anterior Dios habló de su sabiduría en el manejo y uso de la nieve y el granizo. Aquí habló de su habilidad para diseñar sistemas de drenaje y el conducto al turbión. Dice también, ¿tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? No, o sea, definitivamente todas esas cosas son muy profundas para el conocimiento humano. Del versículo 31 al 33 dice, ¿conoces la naturaleza de las constelaciones? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Entonces, así como en alguna oportunidad se había hablado de las estrellas, otra vez vuelven y hablan, ya en este caso el Señor, se vuelve a hablar acerca de las Pléyades. Dice acá, Dios no solo desafió a Job sobre su falta de conocimiento, también expuso su falta de poder y grandeza en comparación con Dios. Evidentemente Job no era capaz de manejar o dominar o cambiar a ninguna de las estrellas o constelaciones en el cielo. Sin embargo, Dios sí podía. Ahora me llama la atención también lo que leíamos al principio, ¿no? Y es que cuando aparece Dios en el torbellino, dice que le va a hablar a Job. Entonces, desde el principio, pues pienso yo que, y con estas palabras tan fuertes también, como le va hablando a él acerca de que, o sea, usted no sabe nada, yo soy aquí el Dios Todopoderoso. Pienso que también entonces desde el principio le está hablando es a Job, ¿no? Ya cuando viene uno a mirar, a estudiar un poco más como el contexto. Dice del versículo 34 al 38, ¿conoces la naturaleza de las nubes, el clima y la mente humana? Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención cuando leemos todas estas cosas es nuevamente como ver la parte de nosotros como seres humanos, el hecho de que nosotros podamos hablar, ver, conectarnos con otras personas, tener una relación con Dios, o sea, todas esas cosas uno dice, es algo que solamente Dios pudo formar y hacer en nosotros, un cuerpo que tiene su corazón, sus órganos, todo funciona, o sea, es una cosa maravillosa. Dice entonces acá en estos versículos del 34 al 38, habla acerca de las nubes, dice acá, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Job sabía que el hombre tenía inteligencia y sabiduría y que esta inteligencia debió haber sido dada por un diseñador inteligente, ¿cierto? O sea, esto no es casualidad, ni es producto del Big Bang, ni nada de esas cosas que se inventan algunos científicos o tampoco de la evolución, como dicen tantas teorías acerca de cómo fuimos creados o diseñados, somos diferentes. Y tenemos estas cosas, ¿no? La inteligencia, la sabiduría. Entonces dice acá también, como todos los hombres tenemos la capacidad intelectual de Job, la capacidad intelectual de Job no era el producto de la casualidad o procesos misteriosos, fue diseñada por un gran diseñador. Es interesante considerar que la ciencia moderna ha hecho un progreso asombroso en responder algunas de las preguntas que Dios le hizo a Job. La ciencia moderna entiende mucho más que sobre las medidas de la Tierra. La ciencia moderna entiende mucho más sobre las fuerzas gravitacionales que mantienen a la Tierra suspendida. La ciencia moderna sabe mucho más
sobre los sistemas meteorológicos o hidrológicos de la Tierra, ¿no? Y de hecho hay carreras enteras que se dedican a estudiar todas esas cosas, ¿no? La ciencia Sí. moderna sabe mucho más acerca de la naturaleza de la luz. Entonces, ya ahí vemos los versículos finales del 39 al 41, en donde dice, ¿entiendes y dominas el reino animal? ¿Cazarás tú la presa para el león? O sea, toda la sabiduría de las cosas de la naturaleza, ¿no? Dice, en su discurso a Job, Dios se movió de la distante expansión de las constelaciones bajo las nubes, bajó hasta la mente humana y aquí aún más hasta el simple instinto animal, como la habilidad de cazar presa para el león. Job ni siquiera podía hacer esto, por lo tanto era presuntuoso para él demandar respuestas de Dios de la manera en que lo hizo. ¿Mm? Bueno, esos son algunos, ¿no?, de los comentarios que aparecen acá.